Dios mío, Señor. Y háblanos, Señor, Ay, según la alabanzas necesidad de al cada Rey de uno la de Gloria. nosotros, Señor Jesús. En tu nombre te pedimos, usa a tu Bendícenos, siervo, Señor, para Señor crecer Jesús. esta noche Usa a tu siervo en esta noche, en Señor, tu y háblanos. propósito, en ese Oh, poderoso conocimiento Rey bendito, que en tu proviene para nombre salvación y vida de eterna. todo poder. Gloria a En el nombre de Dios. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Romanos 5, 1. Reitero un saludo muy especial para todos en esta noche en el nombre de Jesús. Qué bendición poder estar aquí para ser edificados y enriquecidos en ese amor y en esa bondad que de nuestro Señor Jesucristo proviene. Gloria a Dios. Amén. Romanos 5, 1. Gloria a Dios. Ahí en su Biblia lo podemos ubicar. Traemos una serie a la que le queremos dar continuidad. El gran propósito del Evangelio es la salvación. Para poder ser salvos hay que quitar una cosa de en medio y se llama pecado. Pero si no conozco bien la doctrina de la martirología, entonces podremos correr el riesgo de estar en pecado y quizá ni darse cuenta. Sabiendo aún que la Biblia dice que a quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Vamos entonces a mirar cómo en este texto bíblico nos declara la palabra que hay una oportunidad de vida y gracia solo por medio de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden estar sentaditos. Gloria a Dios. Y en este espacio de culto, en esta hora, vamos a seguir meditando en esas verdades de la Escritura, porque en el domingo hablamos un poco acerca del origen y consecuencias del pecado, y que el Señor nos dio la oportunidad, por gracia, de salvación. Luego miramos el martes, o bueno, en estos días anteriores que también estuve enseñando, que Moisés describe el hecho del pecado desde una perspectiva histórica, pero el apóstol Pablo describe el pecado desde un sentido muy teológico, en lo que Dios directamente hace para que nosotros seamos libertados de ese pecado. Y el primer texto que traemos aquí es que hay justificación por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio de nuestro Señor Jesucristo? Él fue quien desde el principio, siendo el Verbo eterno, Espíritu de gloria, sin haberse manifestado en carne, determinó por medio de Moisés que solamente por medio de la sangre habría cobertura del pecado. Pero en el nuevo pacto, solo la sangre de Cristo no cubre, limpia de todo pecado. Por eso aquí está diciendo que hay justificación, y es una doctrina fundamental. Significa que sin justificación nadie puede ver a Dios. Hoy nosotros somos vistos de parte de Dios por causa del velo de su sangre, que se invoca y nos cubre cuando recibimos el nombre de Jesús en el bautismo. Pues no es la sangre, no es la agua, perdón, la que lava el pecado. Lo que hace ese trabajo es el valor de la sangre de Cristo. Se invoca en nosotros al reconocer el nombre de Cristo en el acto del bautismo, porque ahí es donde se determina la causa de nuestra redención. Para que hubiese efectiva redención, era necesaria la sustitución. Por ejemplo, hoy alguien puede obtener la sustitución de su libertad si paga una fianza. La Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos.
Y ese abogado es Jesucristo. Pero también él mismo, más allá de que por la palabra expresa ser nuestro abogado, él mismo se ofrece como precio de sustitución. ¿Cuánto vale la libertad de ese? Y entonces la sentencia decía muerte. Y entonces el Señor mismo se entrega, muere, derrama su sangre para que los pecadores por causa de él obtengamos vida. Pero vano sería el sacrificio del Calvario si aquel que sabe que Cristo murió por él no se somete a su gracia, participando de todas estas doctrinas de la salvación. Entonces somos justificados por la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice no por obras para que nadie se gloríe. Y en otros pasajes dice no es por las riquezas, tampoco es por la sabiduría y la elocuencia de cada uno, sino solamente por la causa de la fe en el Señor Jesús. O como Pablo también lo explica en otro pasaje, ya no es la ley de acuerdo a lo que dijo Moisés, sino que hoy vivimos la ley del Espíritu de gracia. Sí estamos sujetos a una ley, pero ya no como la conoció Moisés, sino como Cristo la entregó por medio del Evangelio. Cuando el Señor dice, y mis mandamientos no son gravosos, no está citando la ley de Moisés otra vez. Está citando los principios con los que él determinó el Evangelio para que usted y yo alcancemos vida eterna y salvación. Pues no es por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por su bondad, su amor y su benevolencia, como también lo han definido otras escrituras. Primero los Corintios 15, 22, también dice el Señor, porque así como en Adán todos mueren, pero hay que entender que ese pecado no viene en el ADN, sino que es un asunto práctico, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? No dice nacieron pecadores. Cuando dice todos pecaron, está haciendo mención específica de que practicó el pecado. Amén. Y tenemos plena capacidad de discernimiento y entendimiento a partir de cierta edad para saber entonces de qué causa se nos hizo necesario arrepentirnos y convertirnos de las vanidades y el pecado de este mundo a la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, al principio la gran caída fue por Adán, pero nosotros cargamos después la consecuencia de su caída, no porque hubiésemos pecado como él, sino porque a partir de ahí, con conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, como dice Eclesiastés a través de Dios de Salomón, esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo recto en todos sus caminos, pero el hombre a través del tiempo se ha desviado detrás de muchas perversiones. Pero todo ser humano como tal nace inocente, ¿sí o no? Estos días hablando en una refán con alguien me decía, sí, eso es cierto, toda criatura nace santo, pero a través del tiempo su propia conciencia y la influencia del mundo lo corrompen. Era una forma de decirlo en semejanza a como Dios lo expresó a través de Salomón. Digamos todo gloria a Dios. Entonces, la desobediencia del hombre, se puede afirmar que nuestros primeros padres cayeron y el pecado entró en la familia humana a causa de un solo acto de pecado. Pero el asunto es que el pecado es progresivo también. Allá solamente cometieron un pecado, pero hoy en día, ¿cuántas clases de pecado hay? Todo empezó con algo, una sola cosa, pero a través de las generaciones, como que se vuelve más fácil pecar, porque hasta por las mismas herramientas que se usan para trabajar, si se usan mal, termina entonces participando de la iniquidad. Aquí entonces encontramos que este es un acto definido como desobediencia a la voluntad revelada por Dios, probándose clara y concluyentemente en la caída de nuestros primeros padres.
No olvidemos nunca que por algo también el Señor dice que a los que tienen su propósito para salvación, los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero aunque en su programa los tiene predestinados para que alcancen esa riqueza, se nos hace necesario llevarles el mensaje, compartirles la palabra, enseñarles. Y como lo decía en días pasados en la enseñanza, para que alguien se arrepienta y se convierta de su pecado, necesita que nosotros como iglesia les participemos de 4 cosas. Una, el ejemplo. Amén. Porque alguien va a escuchar nuestro mensaje de fe si podemos transmitir en ellos con el ejemplo el fruto de lo que Dios por su palabra y por su Espíritu Santo hizo en nosotros. Digamos gloria a Dios. Vamos a decirle a la gente que se limpie del pecado, porque puede ver que nosotros hemos logrado ser libres del pecado y nos regocijamos hoy en la presencia del Señor y hasta hemos podido muchas veces extasiarnos y disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Pero la otra parte que la gente necesita de usted y de mí como iglesia es que más allá del ejemplo les podamos enseñar. Porque muchos vienen de acuerdo a rudimentos, tradiciones, filosofías y argumentos. Pero lo que da salvación es la doctrina de Cristo. Y si nosotros tenemos esa palabra implantada con la cual hemos podido salvar nuestras almas, entonces a partir del ejemplo habrá autoridad moral también para dar una buena enseñanza y que la persona pueda cambiar de rumbo, cambiar de horizonte, cambiar de perspectiva. Digamos gloria a Dios. Más allá del ejemplo y la enseñanza, nuestros amigos y familiares y demás, para vivir la fe y ser libre del pecado, necesitan que nosotros también les transmitamos algo que es la disciplina. Porque así como en la iglesia a nivel organizativo hay unas disciplinas, hay unos principios, hay un reglamento, hay unas normas, es exactamente igualito para entrar a la gloria de Dios. ¿Sí o no? Cuando Dios en su palabra dice que el que retiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando Dios en su palabra dice que Él reprende a todo el que recibe por hijo. Y que si se nos deja sin disciplina, no seríamos hijos, sino bastardos. Son términos duros que usa el Nuevo Testamento para hablar de que la disciplina, aunque no siempre nos gusta, es una necesidad. Alguien me dijo estos días, es que yo no siento deseo de orar. Naturalmente la carne no tiene deseo de orar. Pero uno ora por varias cosas. Primero, porque dependemos de Dios. Segundo, porque si el cristiano deja de comunicarse con Dios, se muere. Tercero, porque hay cosas que solo salen con oración y ayuno. Cuarto, porque la oración es una de las formas como nosotros cultivamos la fe que nos fue revelada. Digamos gloria a Dios. Entonces tenemos muchas razones, porque hay más, solo cité 4, por las que oramos, aunque a veces no sentimos orar. Es parte de la lucha entre la carne y el espíritu. Nosotros oramos porque sabemos que es nuestro propósito de fe y debemos cultivarlo. Pero hay quienes oran porque se sienten bajo presión o por alguna enfermedad o por algún problema, por alguna situación que los tiene ansiosos. Pero qué rico es ejercer la disciplina de la oración y de nuestra consagración y vida devocional, no por causa de las cargas y fracasos que rodean a veces a la vida del hombre, sino porque le servimos y adoramos al Señor por lo que Él es y por lo que Él hizo desde el Calvario, para que nosotros fuésemos salvos y libres del pecado. Digamos gloria a Dios. Y también podremos hacer que alguien se arrepiente y se convierta a Cristo porque pueda ver en nosotros el amor de Cristo. Dios no nos envió a condenar al mundo, sino que por causa de la predicación de su palabra, el mundo sea salvo por él.
Pero como lo dice Juan en el capítulo 3, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y entendemos que el que cree obedece. Hechos capítulo 2, versículo 41. Después de que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 10. Cuando estaban recibiendo la palabra de gracia de parte de Dios por medio de Pedro, estos hombres en la casa de Cornelio y todas sus familias fueron llenos del Espíritu Santo y nadie pudo impedir luego el agua para que fueran bautizados. Porque se sobreentiende a la luz de tales ejemplos que cuando alguien recibe la palabra de Dios con el corazón abierto, el resultado de esa decisión es que es bautizado, asegurando el pacto de gracia con el que puede entrar al reino de Dios. Digamos gloria a Dios. Eso fue lo que pasó con la hermana Lidia en Tiatira, vendedora de púrpura y de lino fino, y llegaron allí por esa zona de Macedonia predicando y nadie se arrepentía, pero Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Fue la primera bautizada en ese lugar y ahí empezó a desarrollarse la iglesia. Pero porque ellos pudieron ver en los apóstoles ejemplo, enseñanza, disciplina y amor por el Señor y por el proceso de que cada uno se puede salvar. Amén. Yo puedo amar mucho a Dios, pero no puedo hacer que otro se salve. Es la persona que cuando escucha el mensaje y entiende todos estos principios, toma decisiones asegurando el amor a su propia salvación y poder disfrutar el amor que el Señor le ofrece. Digamos gloria a Dios. Entonces, el ser humano desobedeció y en días anteriores vimos cuántos juicios alcanzaron al hombre. Primero, empezó el dolor. Segundo, uno de los puntos tratados es que surgió la vergüenza. Otro de los puntos tratados es que siempre el ser humano, desde que desobedeció, está buscando un culpable y no quiere asumir su propia culpa. Y observamos de que el ser humano siempre quiere poner excusas, pero delante de Dios no tenemos excusa. Y Dios en su misericordia, en vez de juzgarnos automáticamente, nos ha extendido el tiempo, porque es lo que la Biblia dice, que Él no retarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Digamos gloria a Dios. ¿Por qué estamos hablando de pecado? Porque ya hemos podido visualizar y entender por la práctica, la experiencia y la trayectoria de caminar con Cristo, que solamente un verdadero arrepentimiento y una genuina conversión lleva a la gente a bautizarse y a dar fruto para Dios. Amén, digamos gloria a Dios. También entendiendo lo que dice la Biblia. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De manera que cuando nosotros nos convertimos al Señor y después de recibir la palabra participamos del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, ahora entonces debemos dar fruto para la gloria de Dios. Eso es muy importante. Digamos gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces aquí en estos pasajes estamos viendo puntualmente las responsabilidades que el Señor tomó de sí mismo, porque nosotros no podíamos ser salvos por nuestra propia fuerza ni capacidad, solo por la fe en Él y por su gracia. Hay otro pasaje de la Biblia que dice que por la pura misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Es decir, que cuando se acabe la misericordia, se consume lo que hay. Pero como todo tiene un límite, y Eclesiastés habla también de un tiempo para todo, hoy hay tiempo de gracia, pero habrá después un tiempo de juicio, de tribulación, de gran tribulación.
Y habrá un tiempo de ser como iglesia presentados ante el tribunal de Cristo, mientras que los que desobedecieron a la gracia participarán de otro juicio que es el trono blanco. Bendito el Señor. Vamos entonces a mirar aquí un poquito la responsabilidad de Adán. Dios creó al hombre con el poder de tomar decisiones y responsabilidad de elección, ¿sí o no? Todos podemos decidir seguir a Cristo o no seguir a Cristo, ser bautizados o no ser bautizados, consagrarnos o dejarnos de consagrar, estar en la oración o no estar en la oración. Todo es cuestión de decisiones. Amén. Alguien se va a casar, tiene que decidir. Alguien va a emprender un trabajo, tiene que decidir. Alguien quiere invertir acciones en algún fondo, tiene que decidir. Todo en el ser humano es cuestión de decisiones. Es igualmente para ser salvo o condenado. Es el ser humano el que decide. Porque Dios de su parte ya dispuso todo. Dispuso a los profetas para que lo anunciaran. Dispuso de Juan el Bautista como la antesala de esa gracia que viene en Cristo. Dispuso de una preciosa doncella virgen para manifestarse en carne, cumplir la profecía. Se dispuso manifestado en carne a demostrar que Él es el Verbo y que Él es el verdadero Dios y la vida eterna de primera de Juan 5:20. Resucitó muertos, echó fuera demonios, sanó, limpió leprosos, resucitó muertos y declaró que Él es la resurrección y la vida y que nadie alcanza vida eterna si no es por medio de Él. Digamos gloria a Dios. Él mismo dispuso el perfil de quienes escribieron en el Nuevo Testamento para que nos manifestaran por medio de ese tratado las inescrutables riquezas de su gloria y de lo grande que es el Evangelio. Él mismo constituyó a los que llevan este mensaje en el tiempo. Efesios 4:11, Él mismo constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y cuando nosotros servimos en la iglesia, sabemos que es Él mismo el que nos constituye. Porque cuando tenemos la responsabilidad de nombrar a alguien, no lo hacemos por nombrarlo, sino porque hemos hecho ayuno, oración, vigilia y hemos hecho una lista que muchas veces el Espíritu nos la hace borrar como 3 o 4 veces hasta que ya se determina quién queda en el cargo. Pero no es el pastor el que nombra, sino Dios por el sentir del Espíritu Santo el que otorga esa responsabilidad. Así como es Dios el que traslada. A veces decimos, uy, es que me mandaron para tal parte y mire que yo estaba en una condición mejor o distinta. No, es que es Dios el dueño de la obra. Y nosotros renunciamos a todo para hacer lo que Él diga y para ir donde Él quiera. Y esa debe ser la visión también del creyente que sirve a Cristo. Que a veces pensamos que fue causa de una decisión muy humana. Y estos días en la Alborada leíamos algo puntual del apóstol Pablo en la defensa de su ministerio en la iglesia de los Corintios. Porque algunos los consideraban de que ellos como apóstoles andaban según la carne, pero aunque andamos por causa de la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Por qué estoy argumentando todo esto? Porque toda esta información es lo que hace que una persona decida o no decida ser salvo o no ser salvo, servir a Dios o servir a las tinieblas. Dios nos ha dado absoluta libertad. La verdadera libertad es esa que uno tiene para decir no lo hago porque tengo causas para decir por qué no lo hago. O lo hago porque tengo razones de sobra para expresar la causa de por qué sí lo hago. Digamos gloria a Dios. Dios deseaba que la comunión con sus criaturas se diera libremente. Es por eso que usted puede notar que a nadie obligamos.
Pero con el amor del Señor sí les insistimos. Amén. En el amor del Señor sí les insistimos, pero no como una causa forzada. Dios no nos forza. Aunque Él nos ama tanto que en el Evangelio de Lucas define una parábola y al final de la parábola orienta. Si es necesario, fórzalos a entrar para que mi casa se llene. ¿Y por qué le dijo eso? Porque Él había puesto a muchos en la lista de convidados a la gran boda. Pero uno por uno empezaban a excusarse. El Señor abre espacio y dice, vaya, predique y traiga los mancos, los cojos, los ciegos. El siervo hace esa tarea, vaya, anuncia y trae y le dice, Señor, hemos hecho todo lo que tú has dicho y todavía queda el lugar. Vaya por las veredas, por los collados, por todo lugar. Y si es necesario, fórzalos a entrar para que mi casa se llene. Pero es un esforzar no de presión, sino de amor a Dios. Digamos gloria al Señor. Dios desea comunión con nosotros como sus criaturas, pero que se dé libremente. No puede existir comunión verdadera si alguien es forzado, aunque hay lugares, no sé cómo ni por qué, pero les funciona, pareciera que funcionara, donde forzan la gente y la gente lo hace por presión o fuerza. Pero qué bueno que nosotros entremos al cielo, no empujones, ni por presión, ni a fuerza, sino porque nos hemos podido enamorar de nuestro Creador, de nuestro sustituto, del que nos ha dado un nombre nuevo, del que nos ha prometido una nueva ciudad. Dele un aplauso al Rey de la Gloria, el único que ha podido hacer tanto, tanto por su salvación y por mi salvación. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Las grandes consecuencias de la caída del hombre. Hace unos días lo cité, hoy solo lo voy a recordar así rapidito. Se habla de un juicio en el tiempo. Se habla de un recortar en los días. Se habla de un surgir de dolores. Y se habla de que ahora con dolor se come del pan de la tierra hasta que volvamos a la tierra, polvo somos. Y al polvo volveremos. Romanos 3:23 hace una explicación más teológica. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Corintios también especifica 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. El primer Adán es terrenal. El segundo Adán es Cristo, que es celestial. Y en el mismo pasaje y otros contextos define, tal el primer Adán son los carnales. Y tal como el segundo Adán son los celestiales, los que heredarán el reino de Dios. Por eso también dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Esa es su medida y mi medida para entrar a la herencia del Señor. No tenemos un reflejo de otro hombre por aquí cerquita, aunque ciertamente lo primero que va a ver la gente es el testimonio del creyente. Pero la meta del creyente, más allá de parecerse a un líder reconocido en la iglesia o al pastor, es parecerse a Cristo, ser semejante a Cristo, oler a Cristo y poder hablar también con autoridad por el Espíritu Santo que Cristo mismo otorga. Digamos gloria a Dios. Tanto así que Dios maldijo a la naturaleza a causa de la caída del hombre. Y es una de las cosas que me llaman la atención. Porque le dice, maldita será la tierra por tu causa. Si esa maldición hubiese quedado directamente sobre el hombre, automáticamente muerto. Pero Dios, por amor al hombre,
para darle tiempo, maldijo la tierra. Y aunque con sacrificio había que sacar el fruto de ella y ahora produciría cardos y espinos, el hombre tiene la oportunidad de ser restaurado en el Señor. Toda la raza cayó con Adán porque estaban en sus lomos. Pero también desde ese mismo propósito, como lo leía en días pasados desde Génesis 3:15, que es el protoevangelio, se habla de aquel que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente y que viene de la simiente de ella. Y está hablando del propósito del Mesías. Fue él quien de la simiente de la mujer nació y le quitó el imperio y el poder a Satanás. Amén. Y hoy entonces es libre todo aquel que conoce la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Digamos, gloria a Dios. Todos de una o de otra forma fuimos hallados pecadores, pero el Señor en su misericordia nos dio libertad por su palabra, por su sangre derramada en el Calvario y por su Espíritu Santo. Estemos de pie, iglesia. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor Jesús. No había visto el tiempo, pero creo que es importante tener en cuenta estos detalles. ¿Por qué nos entregamos al Evangelio? ¿Por qué somos cristianos apostólicos hoy pentecostales del nombre de Cristo? ¿Cuál es la causa de nuestra salvación? Es que no hay otra forma de ser salvos. Bendito el nombre del Señor Jesús. El único que pudo librarnos es el Señor. ¿Cómo nos libró? Realmente hay muchos detalles que uno puede especificar, pero fuimos liberados de esa culpa y de ese pecado solamente por la sangre de Cristo y por la revelación de su nombre, para que su sangre ejerciera un efecto en nosotros en el acto del bautismo. Algunas aplicaciones de cierre para entender que el pecado sí es algo progresivo y que el único control es el evangelio puro. Lo cometió una pareja, ahora toda la humanidad de una o de otra forma comete no solo un pecado, sino diversidad de pecados. Lo cometieron una vez, ahora miles de veces la humanidad comete diferentes formas de pecado. Lo cometieron solo de una forma. Hoy hay muchas maneras y formas de pecar. El pecado se volvió poliformo. Y es por eso que también hay que predicar con contundencia estos detalles del mensaje de Dios. Lo cometieron en un lugar específico que fue el Edén. Hoy no hay lugar en donde el ser humano no esté cometiendo diferentes formas de pecado en toda la tierra. Pero aunque así de grave ha sido el pecado, grande ha sido la oportunidad que Dios le da al hombre. Y la oportunidad siempre será el presente. El pasado nadie lo puede cambiar. Y el futuro es incierto. Nadie compró el tiquete de certeza que mañana tenga vida. Y es por eso que nosotros seguimos hablando, puntualizando y enseñando que Jesucristo es la oportunidad completa y perfecta para ser salvos. Al único y sabio Dios sea la gloria, la honra, el imperio, la potencia, por los siglos de los siglos. Iglesia, oremos y pidámosle al Señor que muchos más amigos, hermanos y tantos que hay por allí, hasta por las redes, puedan tomar decisiones a tiempo. Mucha gente se está perdiendo. Y no es que Dios quiera que se pierden, porque Ezequiel dice que si el pecador se convirtiere de su mal camino y camina en derecho y en justicia, como lo es el evangelio, vivirá y no será condenado. Dios no quiere que ninguno perezca. Y es por eso que ha otorgado el propósito de un evangelio completo donde hay salvación por él. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre amado y maravilloso, por esa palabra
Gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos recordar que el pecado ha sido la peor enfermedad que ha llevado a millones de millones al fondo del abismo sin oportunidad. Porque a través de Salomón en Eclesiastés ha declarado: hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Muchos en este tiempo de pandemia han partido a la eternidad y ninguno pensó que le iba a tocar, porque nadie piensa ni planea el día de partir a la eternidad. Pero antes de que cualquier cosa extraordinaria pueda suceder en la vida del hombre, la mejor decisión que puede tomar es vivir el evangelio puro, nacer de nuevo del agua y del espíritu en el nombre de Jesús y perseverar hasta que Él venga. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. No estamos en la iglesia pentecostal por casualidad, es porque nos acompaña ese avivamiento pentecostés del principio, con ese protocolo de textos que definen la gracia en la verdad, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro camino, y Gálatas 1:9 dice: no hay tampoco otro evangelio. Hay que aprender a discernir la escritura para ser salvo. Muchos millones de millones hoy están confundidos en medio de la apostasía y tantas filosofías que han surgido. Pero yo creo que hoy Dios ha hablado con puntualidad. Hay diferentes formas como el enemigo ha querido atar al hombre al pecado, pero hoy hay libertad, salvación y vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, qué bueno valorar la salvación y la gracia que Dios nos ha entregado. Gracias, Padre amado. En tu nombre, Señor Jesucristo, permítenos seguir avanzando, agradables a ti, con una vida en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Mañana nuestra escuela dominical en el nombre de Jesús. También pues los jóvenes de algún modo por ahí estaban planeando, si se da la oportunidad, salir otro rato. Y en la tarde a las 5, con la gracia del Eterno, tendremos discipulado y doctrina. Y qué bueno poder seguir creciendo en la voluntad del Señor. Quienes hemos participado hoy y han traído su ofrenda, vamos también entonces a participar de esa bendición, recordando que de lo recibido de la mano del Señor, contribuimos en su obra. Mis amados, Dios les bendiga poderosamente. Bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios.